La idea es eternamente nueva. Cae la noche. Bailar, bailar. Catedrático de esta escuela del Departamento de Teoría Social, ¿cuáles serían algunos elementos que usted respetaría del pensum, del plan de estudios vigente de nuestra escuela? Yo rescato lo básico de este plan de estudio, de este pensum. Yo creo que más bien cometimos un error cuando en el año 2000 hicimos una reforma del mismo, una pequeña reforma, una reforma sustancial del mismo, agregando más materias obligatorias y eliminando, por ejemplo, se eliminó un taller de investigación en aquel entonces y creo que las electivas no, las optativas no, pero sí se agregó planificación 2, se agregaron más métodos, se agregó más teorías sociales, que en algunos casos yo creo que se justificaban y en otros lo que hicimos fue aumentar ese componente de asignaturas obligatorias que al final resta la capacidad de que los estudiantes sigan caminos diferentes, ¿no? El plan de estudios de la Escuela de Sociología, en lo sustancial que hoy está vigente, se comenzó a discutir entre el año 78 y 79. Y fue unas largas discusiones que se hicieron, entre otras partes, en el Laurel, en muchos sitios, que florecieron después de 5 años en el plan vigente, en el plan de 1984, con la dirección ya de Carlos Lander en la escuela. Yo creo que ese plan de estudios en aquel momento fue muy innovador realmente, ¿no? Solo esta escuela de sociología en la universidad y después, poco tiempo después o al mismo tiempo en la escuela de filosofía, tuvieron unos planes de estudio flexibles en el sentido de que reducían sustancialmente el componente de materias obligatorias y abría la posibilidad a ambas escuelas a que los estudiantes construyeran sus propias líneas curriculares, líneas de investigación, incluso no solo con talleres de investigación o con asignaturas optativas que se abrían y cerraban dentro de la escuela, sino fuera de la escuela. Ya en los años 80, comenzando este plan de estudios en la Escuela de Sociología, y yo lo pude hacer, por ejemplo, yo soy uno de esos beneficiarios, uno podía ir a la Escuela de Filosofía o a cualquier escuela que lo aceptara uno y ver materias optativas ahí que eran convalidadas aquí. En ese sentido, Sociología y Filosofía fueron pioneras, ¿no? Como lo serán después el propio Edgardo Lander, ya no siendo director de esta escuela, sino estando más bien próximo al Instituto de Investigaciones de esta facultad, va a ser uno de los precursores de la fundación de lo que hoy llamamos el programa de cooperación interfacultades. Imagínense ustedes, ¿no? Que se inicia con esta facultad, que el decano era Víctor Rago, con la Facultad de Humanidades, que era Benjamín Sánchez, y con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, apenas esas tres, un pequeño convenio, y que después se ha extendido, como yo creo que se ha extendido, como uno de los programas más innovadores, más revolucionarios de lo que se ha hecho académicamente en toda la universidad en las últimas décadas. Cuando uno dice que este plan de estudios comenzó a gestarse en el año 78 y se comenzó a aplicar, se oficializó en el año 84, en marzo del año 84, alguien pareciera que inmediatamente podría decir, bueno, pero eso ya han pasado 30 años, o sea, ¿hasta cuándo? Eso está obsoleto. Resulta que yo creo que no está obsoleto para nada. Es que era muy innovador en aquel tiempo y lo es ahora. Nosotros vivimos en un tipo de mundo, en el mundo contemporáneo, y Venezuela no puede ser ajeno a eso, donde ha aumentado la complejidad de los saberes, la complejidad de los conocimientos, donde se requiere interdisciplinariedad y algún día quizás podríamos tener la esperanza de llegar a eso que se llama transdisciplinariedad, donde aquellas fronteras de cajitas, como dice Karina Castillo, de cajitas separadas, donde aquí está física, y aquí está biología, y aquí está matemática, y aquí está sociología, y aquí está antropología, y aquí está economía, ya no tiene mucho sentido, porque
especialmente en el campo de la ciencia social, de los problemas sociales. Los problemas requieren la concurrencia. Piénsese, por ejemplo, en los problemas ambientales, como paradigmáticos de esto que estoy diciendo, la concurrencia de muchas disciplinas. Entonces, el mundo de hoy es un mundo complejo, es un mundo de interdisciplinariedad, es un mundo que en ese sentido requiere que los saberes se abran. Y para que los saberes se abran, necesitamos planes de estudio. Eso que en Venezuela llamamos pensum, pero que en otras partes del mundo no se llama así. Es muy propio de Venezuela llamarlo pensum. Un pensum de estudio lo suficientemente abierto y flexible para que estudiantes y profesores puedan abrir líneas continuamente diferentes de investigación y no tener lo que teníamos en esta escuela hasta el año 79, que es lo que teníamos, perdón, hasta el año 83, hasta el año que se comienza a discutir eso. Teníamos una estructura semejante a la del bachillerato venezolano. Todos eran materias obligatorias del primer semestre hasta el último. Entonces, ya alguien había elegido qué era la sociología, ya alguien había elegido, ¿verdad?, qué es lo que usted debía estudiar desde el primer semestre hasta el último, como ya alguien, ese alguien es metafórico, se supone que es un grupo, pues una institución, en el caso del bachillerato, el Ministerio de Educación, ha elegido qué debes ver y qué no debes ver desde el primer año de bachillerato hasta el último o en la escuela básica. Nosotros no queremos regresar a esa escuela. Entonces yo conservaría básicamente la estructura que tenemos. Ojos, oír el clacón que se rompen los cerrojos. Democrática, como plantea Gutiérrez en ese artículo que señala el papel literario, que no recuerdo ahora el título, en la educación pasa por formar personas que tengan capacidad de elegir, y mientras estén tuteladas desde arriba, mientras yo les diga qué van a estudiar y qué no, qué deben ver y qué no, y no tengan la capacidad ellos mismos de elegir y de construir sus perfiles curriculares, de hacerse dueños, de construir su perfil académico y su perfil universitario y su perfil como persona, pues poco estaríamos contribuyendo a esa formación democrática, ¿no? En ese sentido es que necesitamos una universidad muy flexible. Aquí lo que fue el programa, lo que ha sido, lo que es el programa de cooperación interfacultad es un excelente ejemplo. Nosotros tenemos estudiantes de la Escuela de Computación transitando y viendo electivas en la Escuela de Arte y viceversa, en la Escuela de Arte, por ejemplo, en la Escuela de Computación. Los cruces son múltiples por geografía, por todas partes, pero quisiera poner estos dos, porque cuando yo estuve en el programa de cooperación interfacultades como Karina Castillo, llamaba mucho la atención, por ejemplo, que estudiantes de computación y de artes y profesores de computación y de artes estuviesen vinculados, ¿no? ¿Qué buscaban los de computación en artes y los de artes en computación? Y resulta que de esos enlaces nosotros descubrimos que hasta proyectos de investigación había. Por ejemplo, la música de Teresa Carreño. Nos contaba el profesor Quintana, que a la sazón era el director de la Escuela de Arte, estaba en Pianola, y fue la Escuela de Computación, o en relación con la Escuela de Computación, que se generaron programas de investigación para crear software que sirvieran para traducir esa música de Teresa Carreño. Entonces, un estudiante de computación, un profesor de computación y de arte pueden conseguir N proyectos de investigación, N caminos a seguir, que nadie, por más que sea rector de la universidad o rectora o director de la escuela de arte, puede ver. Eso lo pueden ver los estudiantes mismos, lo pueden ver los profesores mismos en su transitar. Hay múltiples perspectivas y múltiples miradas al respecto, ¿no? Igual podríamos decirlo con sociología, igual podríamos decirlo con filosofía, o con la escuela de historia, o con arquitectura, o con ingeniería. Esa es la universidad, yo creo que es deseable, y yo creo que es una universidad democrática, ¿no? No democrática, corrijo, porque esa es una palabra muy fuerte, pero es una universidad que contribuiría a la formación de un ethos democrático en sus miembros universitarios. La democracia no se reduce al voto, es una forma muy estrecha y hasta muchas veces el caldo de cultivo para la simple para el ejercicio demagógico del poder y de lo electoral. La democracia significará también que
las personas que están en una institución, que están en una sociedad, tengan la capacidad de elegir, pero no votando por A o por B solamente, sino de construir sus vidas, sus trayectos y sus caminos, y que las instituciones faciliten eso. Ningún lugar mejor que la universidad. La universidad, como la escuela en general, la escuela básica, el bachillerato, y aquí solo hacemos, lo único que estamos haciendo es citar a John Dewey, debe ser un laboratorio de democracia, y para que sea un laboratorio de democracia debe ser, más allá de que votemos o no votemos, que pongamos en común los problemas que tenemos y que sea un lugar de deliberación, un lugar de concurrencia para solucionar los problemas que tenemos, y que estudiantes y profesores tengan la capacidad de elegir, pero no simplemente quién va a ser el rector de turno, sino también de construir sus líneas de investigación, sus líneas académicas en lo que respecta a la universidad. Ojos, oír el clacón que se rompen los cerrojos. Yo más que una propuesta quisiera hacer como una prohibición, así como en los 10 mandamientos coinciden en prohibiciones. Quisiera una prohibición que consiste en esto, ¿no? Yo le tengo mucho temor a las discusiones de los planes de estudio, aquí donde sea, porque siempre esas discusiones todos vamos a concurrir y cada quien va a decir, bueno, pero falta esto, falta aquello, falta otra teoría social. Mira cómo es el plan de estudios de teoría social de la Universidad Católica ahora, que tiene 9 teorías sociales, perdón, 8, del primer semestre a 8, porque la carrera de sociología, por ejemplo, en la UCAP, la redujeron a 4 años, cosa que habría que pensarlo aquí, ¿no? Porque y en Europa la están reduciendo a 3, porque si lo que queremos formar investigación, eso está a nivel de posgrados, y los pregrados lo que tienen que cercenarse casi que es algo básico, ¿no? Y después entonces la diversidad del problema aparece en los posgrados, pero eso supone que tengamos una batería de posgrados fuerte. Yo no sé si la tenemos, eso habría que evaluar, pero hay que evaluar el tiempo de la carrera. Pero el peligro de eso es como, y valga la siguiente analogía también, la siguiente comparación, es como un sancocho donde nos hemos reunido 30 personas, este es el peligro que corre aquí, y estamos tomando cerveza, la estamos pasando muy bien, y cuando domino, y a cada quien se le ocurre meter en la olla una cosa, porque eso puede quedar bien, uno le meterá yuca, el otro le meterá zanahoria, y al final queda una especie de arroz con mango ahí. Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, al departamento a los profesores del área de planificación y a los estudiantes que están interesados en políticas públicas, dirán que falta más de eso. Y si le pregunto a los que están interesados en el ámbito teórico, dirán que falta más de eso. Y si les pregunto a los de comunicación, pues dirán que falta más de eso, ¿no? Y entonces el peligro que corremos ahí es que, bueno, vamos a meter comunicación 2 y comunicación 3 y teoría 8 y teoría 9 y epistemología 3 y lógica 1, porque además tenemos unas deficiencias muy grandes del bachillerato, los estudiantes no saben lógica, pero si no saben lógica tampoco saben de teoría del conocimiento en línea general, y quizá lo que vamos a armar otra vez una camisa de fuerza de muchas materias obligatorias. Lo que tendríamos que pensar es más bien en no cargar el plan de estudios, y esta es la prohibición, diría yo, de más contenidos obligatorios, y que eso vaya a cercenar, a cerrar los espacios, a eliminar los espacios a lo electivo y a la diversificación de las líneas. Porque lo que tenemos que buscar es que quiera estudiar más el problema de la comunicación, de la sociedad y la comunicación de masas, por ejemplo, en vez de tener 3 materias obligatorias de comunicación, lo que se tenga es más posibilidades en la universidad de estudiar en la escuela de comunicación social, de estudiar en otras escuelas electivas, que fluya, ¿verdad?, el intercambio universitario, y que aquí en la escuela surjan más electivas de comunicación, por ejemplo. Y si el problema es teoría, igual, y si el problema es metodología, igual, y si el problema es X, o sea, que se abran esos campos. Yo no puedo ir a la facultad de farmacia y decir, mira, ustedes están despreciando la farmacología de las comunidades indígenas, metan 10 materias obligatorias sobre esto. Lo que sí yo debería pedirles a ellos, si ese fuese el problema, que yo no sé mayores cosas de farmacia, me disculpa, pero sí, en el supuesto de que ese fuese el problema, es que ellos sí tengan
electivas y diferentes componentes que permitan a los estudiantes y a quienes quieran, y a los ciudadanos, no solo a los estudiantes, sino a quien quiera ingresar a la universidad libremente a estudiar esas farmacologías, poderlo hacer. Entonces, digamos que eso, a mí lo que me da miedo de esto, y ya lo hemos dicho en el pasado y lo han dicho muchos otros, es que termine siendo falta esto, falta aquello, falta lo otro, el sancocho. Entonces vamos a meterle esto, vamos a meterle otra planificación, vamos a meter gerencia de programas sociales, vamos a meter comunicación 2 y comunicación 3, la formación en métodos está muy débil, entonces vamos a meterle 3 métodos más, la formación en estadística está débil, esta escuela tenía 2 estadísticas, ahora tiene 3, con la reforma del 2000, esta escuela tenía una sola planificación, ahora tiene 2, y así fuimos. En el año 2000 el problema fue ese, que le metimos los materiales